georreferenciados. Por lo tanto, hoy día vamos a ver la temática de análisis geoestadístico. Específicamente vamos a trabajar con la semivarianza espacial, ¿ok? En donde básicamente la semivarianza espacial es una metodología geoestadística o estadística espacial que nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver el grado de correlación o autocorrelación que existen entre distintos puntos para una variable específica dentro del campo, ¿ok? ¿De qué trata este tema? ¿Ok? Básicamente, el análisis geoestadístico, ¿no es cierto?, de información de campo, trata, ¿no es cierto?, de un set de datos que están geolocalizados, ¿no es cierto?, al interior de un cuartel o de una unidad productiva, en donde cada uno de los sitios, ¿no es cierto?, que está monitoreado dentro del campo, está georreferenciado o tiene una coordenada geográfica asociada, ¿ok? Por lo tanto, se hizo un levantamiento con GPS, básicamente los tres vectores que conversamos en la clase de GPS, que es latitud, longitud y altitud, en donde básicamente las coordenadas latitud, longitud son las que nos van a servir para poder levantar la información espacializada, más una tercera medición que puede ser cualquier tipo de variable que yo pueda analizar de manera individual dentro del campo. Aquí, ¿no es cierto?, podemos tomar cualquier tipo de variable que tenga que ver, por ejemplo, con la expresión vegetativa. El NDVI, por ejemplo, sería una muy buena información que podría ser utilizada por la alta intensidad de monitoreo que tiene esa variable. Eh, Superficie foder expuesta, ¿no es cierto?, circunferencia de tronco, no sé. Y por ejemplo, para el caso de este ejemplo que vamos a ver, podría ser el estado hídrico de la planta, ¿no es cierto? Existen una infinidad de software con los cuales nosotros podemos trabajar. Está el BioWin, que es un software bastante antiguo, que prácticamente ya está descontinuado, por lo tanto, yo no lo recomiendo en la actualidad. Sé que existe y ustedes lo podrían encontrar si lo buscan, pero tiene el problema que no está muy actualizado, por lo tanto, todo lo que son los plots y los gráficos que entrega no son de muy buena calidad. Después está el GeoOffice, que es un software estadístico que ocupan los franceses, que es gratis, ¿no es cierto? Tiene esa ventaja que es un software gratis, el GeoOffice. Eh, Está constantemente con mejora. Estoy tratando de conseguirme la última versión para pasárselos de manera gratis. Y la última opción que está aquí, que es el GS+, con el que me gustaría que hoy día trabajáramos, porque yo les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo utilizar este tipo de información. Como les dije entonces, teniendo coordenadas geográficas, teniendo variables medidas en campo, nosotros podemos hacer este análisis geoestadístico de semivarianza o semivariograma. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el limitante que tiene este tipo de análisis? Es que básicamente yo puedo trabajar con una sola variable a la vez. ¿Ok? Es un poco parecido a lo que va a ocurrir cuando trabajemos con la cartografía. ¿Ok? En donde vamos a poder ir trabajando una sola variable a la vez y vamos a poder ir analizando de forma particular cada una de las variables que decidamos trabajar en el momento en que eh, ocupemos este tipo de software. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Yo tengo un set de datos que están georreferenciados, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la coordenada plana de cada uno de estos sitios y quiero cómo trabaja el software. Va generando una interacción o correlación de a pares de datos, es decir, el sitio 1 con el sitio 2, esa va a ser la primera comparación, el sitio 1 con el sitio 3, el sitio 1 con el sitio 4, el sitio 1 con el sitio 5 y así sucesivamente hasta completar todos los posibles pares de combinaciones. Posteriormente, el sitio 2 con el 3, el 2 con el 4, después el 3 con el 4, el 3 con el 5 y así hasta poder comparar todos los posibles pares de puntos, todos contra todos, si siempre da pares. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a generar? Me va a generar un gráfico en donde yo voy a tener, ¿no es cierto?, la distancia en el eje X y en el eje Y voy a tener la semivarianza espacial. ¿Ok? ¿Ok? Por lo tanto, en la medida en que mis sitios están más cerca, probablemente va a estar en esta porción del gráfico, y en la medida que yo me voy alejando y comparando sitios más lejanos, en función de estas distancias, recuerden que como hay georreferencia en cada uno de estos puntos, por lo tanto,
en la medida en que yo me alejo entre un punto y otro, voy a ir más hacia este lado del gráfico, ¿ok? Hasta completar todos los posibles pares de datos, ¿ok? ¿Qué es lo que me va a generar esto? Me va a generar una nube de puntos, ¿no es cierto?, con una forma que puede ser conocida, ¿no es cierto? En este caso, vamos a tener esta nube de puntos en donde yo le voy a hacer calzar un modelo, ¿ok? Este modelo puede ser un modelo gaussiano, puede ser un modelo exponencial, puede ser un modelo logarítmico, un modelo lineal, etcétera. Hay muchas posibilidades de modelos, ¿no es cierto? Lo importante es hacer calzar el modelo que mejor se ajuste a la nube de puntos que yo genere con todas estas comparaciones de datos espacializados, ¿no es cierto?, a distintas distancias. ¿Ok? Por lo tanto, me va a generar un gráfico entonces donde yo voy a tener la semivariancia espacial, donde voy a comparar para una variable, en este caso la variable potencial hídrico, en el ejemplo, y voy a tener una distancia en donde en la medida que aumente la distancia, ¿no es cierto?, probablemente este modelo va a ir tomando esta forma, ¿ok? En este caso. ¿Cuáles son las partes que a mí me interesa analizar en este modelo, que les vamos a llamar parámetros del semivariograma? ¿Ok? Este es el semivariograma. Yo voy a tener parámetros, aquí voy a tener un C0, que es, ¿no es cierto?, la porción del gráfico que está en el eje de la Y, en donde, digamos, mi set de datos intercepta el eje de la Y. En este caso, este modelo intercepta aquí el eje de la Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta distancia o este segmento entre este punto y el origen, yo le voy a llamar nugget. ¿Ok? Ese es el nombre común que se conoce este tipo de información. ¿Ok? El nugget. ¿Y qué significa el nugget desde un punto de vista práctico? Porque aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, que yo estoy comparando la semivarianza en función de distancias de todos los posibles pares o combinaciones de pares. Este C0 vendría siendo lo que nosotros conocemos como parte de la varianza, ¿no es cierto?, en la cual yo hago un experimento, por ejemplo, y voy a tener un error experimental, ¿ok? El error experimental viene dado, ¿no es cierto?, muchas veces por el error asociado a la persona que realiza la medición, o viene asociado también al sensor que estoy ocupando para realizar la medición. Si el sensor es muy preciso, este error va a ser prácticamente nulo, y si la persona que realiza la medición es muy precisa, también este error va a disminuir, ¿ok? Por lo tanto, este error experimental tiene que ver básicamente con el error asociado a la medición misma. ¿Ok? Cuando ustedes ocupan, por ejemplo, una cámara de presión, por ejemplo, para medir potencial hídrico, la cámara en sí tiene un pequeño error, y a ese error se le va a sumar también la variabilidad que puede tener la persona que está realizando la medición. ¿Ok? Y esa sumatoria de errores es lo que yo voy a conocer como error experimental o nugget en este caso. ¿Ok? Es decir, vendría siendo parte de la varianza. Recuerden que esta es la varianza, este elige la varianza. Este S0 o nugget sería el error o parte de la varianza en la cual eh, no depende de la parte espacial, es decir, no depende de la variabilidad espacial de los datos, sino que depende básicamente de la persona que está realizando la medición, o también sumado, digamos, al sensor o al error del sensor que yo estoy ocupando para levantar esta medición de potencial hídrico. ¿Ok? Por lo tanto, sería la parte de la varianza que no depende de la variabilidad espacial del campo, sino que está asociado principalmente al error experimental. ¿Ok? Ese sería el nugget o C0. ¿Ok? Si seguimos analizando esta figura, vamos a tener un segundo componente que es C, ¿no es cierto?, en donde el C más el C0 sería el SIL, la sumatoria. La sumatoria de estas dos varianzas, o de estos dos errores, me daría la semivarianza total de mis datos. ¿Ok? Ustedes ven aquí que esta semivarianza llegó a un punto máximo en donde llegamos a un plató, y estos puntos ya pasan a ser constantes, digamos, independiente de la distancia. ¿Ok? La sumatoria de ambos componentes sería el SIL. ¿Ok? Y C sería la parte de la varianza que depende solamente de la variabilidad espacial dentro del campo. ¿Ok? Es decir,
Esto que está aquí me representa la variable espacial dentro de mi campo, y esto que está aquí abajo representa mi error experimental, lo que no tiene nada que ver con la parte espacial, ¿ok? Sino que va asociado básicamente a errores de lectura de la persona que realiza la medición, y también va asociada a errores de lectura producto del equipo que estoy ocupando, el cual algunas veces tiene errores que son muy altos, ¿ok? Por lo tanto, la sumatoria de ambos componentes, varianza no espacial y varianza espacial, me dan una varianza total o una semivarianza total que viene siendo el SIL. ¿Ok? No sé si se entiende hasta el momento. Chicas, chicos, no sé cómo, si se entiende lo que he explicado. Eh, o sea, entiendo a qué se refiere con los errores, pero me quedo un poco pegado pensando en a qué se refiere con el eje Y, o sea, la semivarianza es la calculada como se hace estadísticamente nomás, No, o- esta semivarianza, Lucas, está explicada por una variabilidad en función de, de distancia. Si tú te fijas, ¿no es cierto? Cada uno de estos puntos tiene una coordenada, Ujú. pero a su vez tiene asociada una medición de potencial hídrico. En el fondo, ¿qué es lo que yo estoy analizando acá? Es la semivarianza total del estado hídrico en un set de Pero, datos muestreado en nivel de campo, en donde yo tengo coordenadas para cada uno de los puntos donde yo realicé la medición. Es decir, cuando yo ingreso los datos dentro del software, voy a agregar tres columnas, X, Y, que vendrían siendo latitud, longitud, y la tercera columna sería el potencial hídrico. ¿Ok? Por lo tanto, yo ya, voy a generar un análisis de, de varianza, ¿no es cierto? Pero en función de distancia. ¿Ok? Y por eso es una estadística espacial, porque tiene asociado el concepto de distancia acá. ¿Ok? Es distinto a la varianza ya, estadística clásica que nosotros trabajamos, que es solamente la variabilidad de un set de datos, ¿no es cierto?, en función de sus repeticiones. ¿Ok? Yo tengo 5 o 6 mediciones con potencial hídrico, ¿no es cierto?, y tengo un promedio, pero resulta que tengo una desviación en torno al promedio, y esa vendría siendo la desviación estándar estadística clásica. Esto es ujú, lo mismo, pero le sumamos la dimensión de la distancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos coordenadas. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una estadística clásica, sino que estamos hablando de una geoestadística o estadística espacial. No sé si se entiende, Lucas, mi explicación. sí, pero aún me nace un poco la duda de cómo tener esta lógica, un estudio así como de dos dimensiones con algo que es casi tridimensional. O sea, me refiero ¿cómo decirlo? Eh, Aquí, por ejemplo, si veo una distancia del punto S1 al S4, S6, para mí tendría lógica porque iría en una dirección, pero aquí estoy yendo en distintas direcciones, el comportamiento no necesariamente puede ser igual, no sé, Es que quizás con un justamente, ejemplo sí, podría verlo más claro. es que justamente por eso, Lucas, porque esto no es lineal. Si te fijas este modelo es exponencial, ¿ok? Por lo tanto, no todos los pares de puntos se comportan igual. Si tú te fijas, aquí parte con una tasa, digamos, de varianza bastante alta, y después se empieza a achatar esta varianza. ¿Ok? Entonces, después lo vamos a ver con datos reales, pero insisto, lo que estamos viendo aquí es una variabilidad del potencial hídrico, pero en donde tenemos dos componentes de varianza. Uno que tiene que ver con la parte espacial, o tiene que ver con la variabilidad propia que vamos a encontrar dentro de este campo, es decir, con las distancias y la variabilidad que existe para el potencial hídrico en función de las distancias, pero desde el punto de vista espacial. Y el C0, lo que está aquí abajo, donde se intercepta tu modelo al eje Y, vendría siendo la varianza que no está explicada por esta variabilidad espacial dentro del campo, sino que está explicada principalmente por el error experimental. Porque tú sabes que todo ensayo o toda serie de datos que yo tomo siempre tiene un error experimental, ¿ok? Que va asociada a la lectura realizada por una persona, o va asociada a la lectura realizada por un equipo o un dispositivo electrónico, ¿ok? Y si es un equipo electrónico y más encima lo está operando una persona, es la sumatoria de ambas, ¿ok? Y eso vendría siendo el error experimental. Todo ensayo tiene un error experimental, ¿ok? Pero también vamos a tener un error o varianza, hablemos de varianza en este caso, ¿ok? La varianza asociada a la variabilidad espacial dentro del campo, ¿ok? Y ahí es donde tenemos estos dos componentes, ¿ok? Así se clasifica, digamos, este tipo de análisis de varianza en función de la distancia, ¿ok?
sigamos. Y ahí vamos a ir aclarando los puntos, Lucas. Después vamos a tener el punto, ¿no es cierto? Cuando yo tengo ya mi semivarianza, se estabilizó, ¿no es cierto? Tengo el punto en donde se estabiliza y pasa a ser constante, ¿no es cierto? Este punto exacto donde hay un cambio de pendiente, ¿no es cierto? Y pasa a ser, digamos, una curva plana. Esto, si yo lo proyecto al eje de las X, voy a tener una distancia que le voy a llamar rango o range, ¿ok? Este rango va a ser una distancia, ¿ok? Esta distancia va a ser la distancia óptima de monitoreo para la variable que yo estoy analizando en campo, ¿ok? Por ejemplo, este es una variable, dijimos como ejemplo, una variable de potencial hídrico, cinemático, ¿no es cierto? Yo voy a tener una distancia máxima o una distancia óptima para monitorear esa variable. ¿Por qué? Porque el set de datos así me lo está señalando, ¿ok? Y para eso es este tipo de análisis. ¿Qué quiere decir? Que hasta este punto, una variable o una distancia pasa a ser independiente de otra. ¿A qué me refiero? Entre más cerca yo estoy de dos puntos, estos dos puntos probablemente están correlacionados entre ellos. Es decir, si yo estoy aquí, este punto va a ser mucho más parecido a ese 1. En la medida en que yo me empiezo a alejar de ese 1, ¿no es cierto? Y me empiezo a acercar ese 2, este punto que estoy aquí va a ser más parecido a ese 2, ¿ok? Por lo tanto, desde ese punto de vista existe una autocorrelación de las variables, ¿ok? ¿Por qué? Porque existe una probabilidad que en la medida que yo me alejo de ese 1, este valor se empieza a parecer más a ese 2 o empieza a tener una mayor correlación con ese 2, ¿ok? Y eso es lo que yo estoy señalando acá. Desde este punto, R, el range, que es el punto de monitoreo óptimo, por ejemplo, si yo quiero determinar el número de trampas de polilla dentro de un huerto manzano, ¿a qué distancia las coloco? Bueno, este range me va a permitir determinar ese punto óptimo de distancia para instalar esas trampas de polilla. ¿Ok? Aquí a lo mejor yo puedo poner individuo por trampa, ¿no es cierto? En este caso, como estamos hablando de potencial hídrico, hasta este punto, ¿no es cierto? Yo puedo decir que hasta este punto existe una autocorrelación entre los datos. Y sobre este punto se rompe esta autocorrelación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos puntos, de cierta forma, estos puntos pasan a ser distintos unos de otros. Y ya no hay una autocorrelación entre ellos. En la medida en que yo me alejo, llega un punto en que se rompe esta autocorrelación. ¿Ok? Entre los distintos sitios dentro del campo. Y esto es lo que estamos analizando con este rango o range. ¿Ok? Por lo tanto, de aquí hacia abajo existe autocorrelación entre los datos y de aquí hacia arriba ya no hay autocorrelación. Es decir, se rompió esta autocorrelación en función de las distancias que yo estoy monitoreando dentro del campo. ¿Ok? Eso es lo que señala, digamos, este análisis geoestadístico. ¿Ok? Por lo tanto, como les decía yo, en la medida en que yo estoy sobre el rango, quiere decir que ya no hay autocorrelación entre los datos. Se rompe esta autocorrelación y pasan a ser independientes. Y no existe un link entre un punto y otro, por ejemplo, entre S1 y S9, por dar un ejemplo. ¿Ok? Como la distancia es tan grande, ya no existe una autocorrelación entre estos dos valores, pero en la medida en que yo me acerco al S1, empieza a aumentar la autocorrelación en función de las distancias para esta variable. Y insisto, para cada variable va a ser distinto. Todas las variables que analicemos dentro del campo van a tener una autocorrelación espacial distinta. ¿De qué va a depender? De qué tan estructurada sea la variable que yo estoy utilizando o qué tan uniforme sea la variable que yo estoy utilizando. A ver, para ser más específico, eh, no sé, Lucas, tú como has trabajado un poco más en la parte hídrica, a ver, si yo mido el potencial hídrico de la hoja, ¿qué tan variable es el potencial hídrico de la hoja, Lucas? ¿Es alto o bajo la variabilidad del Es potencial hídrico alta, de la hoja dentro de una planta? es alta igual. Alto, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy monitoreando hojas distintas dentro de la planta, voy a encontrar valores distintos, que no van a estar, digamos, relacionados uno con otro. Va a depender si tomo una hoja que está soleada o una hoja que está sombreada, voy a tener valores muy variables. Eso para el potencial hídrico de hoja y para la conductancia estomática, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si mido el potencial hídrico cinemático?
dentro de una planta. ¿Qué pasa si yo mido distintas hojas? ¿Cómo va a ser el valor? ¿Va a ser más homogéneo Se o va a ser...? se tiende a homogeneizar un poco, claro. Ya, perfecto. Entonces, es un poco eso lo que yo estoy tratando de explicar con esto, que van a haber ciertas variables en donde este R va a estar mucho más abajo. ¿Por qué? Porque son variables eh, que a poca distancia, ¿no es cierto?, ya van a ser distintas, una medición de la otra. Pero van a haber otras variables, como el potencial hídrico cinemático, ¿no es cierto?, que es bastante más uniforme, en donde probablemente este R va a estar más arriba. ¿Ok? Por ejemplo, si comparo unidades de suelo y estoy midiendo capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, como las variantes de suelo tienen que ver con la variabilidad, ¿no es cierto?, de las series de suelo. Si yo tengo series de suelo que son muy grandes, probablemente no, mis diferencias van a estar dadas por esta digamos, series de suelo. Por lo tanto, voy a tener que tomar mucha distancia entre un punto y otro para encontrar diferencias. ¿Ok? Porque dentro de la misma serie de suelo, probablemente el suelo va a ser muy parecido. Pero si yo salgo de esa serie y me voy a otra, ahí voy a encontrar diferencias. Y esas distancias son bastante grandes. ¿Ok? Por lo tanto, insisto, va a depender de la variable que yo esté trabajando, ¿no es cierto? Si es potencial hídrico, si es capacidad de almacenamiento de agua del suelo, si es, no sé, NDVI, si es fertilidad de suelo, ¿no es cierto? Cada variable va a tener su propia autocorrelación o su propia dependencia espacial dentro de una determinada área de trabajo. ¿Ok? Un poco a eso me refiero, que cada variable va a tener su propio comportamiento con respecto a la determinación de este rango. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un rango de monitoreo óptimo? ¿Qué significa desde un punto de vista práctico? Por ejemplo, si yo estoy haciendo el cálculo de semivarianza para humedad de suelo y, o análisis de suelo, por ejemplo, que lo voy a hacer con Calicata. Y aquí hay una pregunta clásica, ¿no es cierto?, que cualquier, cualquier agricultor se va a preguntar, ¿ok? Y que normalmente no hay una respuesta clara para eso. ¿A qué distancia hago yo las calicatas dentro de mi campo para tener una buena representación espacial del suelo? Yo no sé si ustedes me podrían responder esa pregunta. ¿Cada cuántos metros yo hago una calicata? No sé si sería bueno que alguien, no sé, Lucas, yo sé que tú estás más Sí. familiarizado con el tema de riego. ¿Cada cuánto hago una calicata Claro, pero en un campo? ¿Mm? más o menos hacen como 5 por hectárea, por ahí más o menos son las que relación que tengo yo por lo menos. Ya, pero eso Sí, es algo que tú conoces por, ¿cómo se dice?, por experiencia. Pero de qué va a claro, depender? Porque a lo mejor otra persona te puede decir, no, yo en realidad voy a hacer solamente una o voy a hacer dos. ¿De qué depende? De la homogeneidad del suelo. del Perfecto, paisaje. Del perfecto. tipo de suelo y la pendiente igual, ¿o no, profe? Exactamente. Todo lo que ustedes han dicho está correcto. ¿Ok? Pero a pesar de eso, ninguno de ustedes me va a poder dar un número certero que realmente me permita definir a qué distancia hago una calicata de otra. ¿Ok? A ver. eh, y para eso es la semivarianza. Básicamente para poder definir una distancia óptima de monitoreo para una variable X. A ver, suponiendo, por ejemplo, que tengamos, no sé, una imagen aérea de NDVI, ¿no es cierto? El NDVI me va a medir la biomasa fotosintéticamente activa, ¿no es cierto?, dentro de un campo, suponiendo que yo tengo, por ejemplo, una empastada, y yo voy a calcular el NDVI para esa empastada, ¿ok? Se supone que la empastada toda es la misma variedad, toda ha sido regada de la misma forma, porque fue regada a través de un pivote, por ejemplo, y la descarga de agua es igual en cualquiera de los lugares dentro de esa empastada. Lo fertilicé todo de la misma forma porque fertirrigué, por lo tanto está todo fertilizado igual. Y más encima, todo tiene dos cortes, por ejemplo. Por lo tanto, está completamente homogeneizada mi alfalfa o mi empastada. Pero resulta que yo hago un cálculo con un NDVI, con una imagen de un dron, y me doy cuenta que hay mucha variabilidad dentro de esa empastada, a pesar de que todo lo hice igual. ¿A qué se debe esa variabilidad?
¿Alguien me puede comentar? ¿Por qué tengo variabilidad a pesar de que todo lo es igual? ¿Cuál sería Por la mi único heterogeneidad factor? del suelo. ¿El suelo? Perfecto, perfecto. Entonces yo puedo decir, ¿qué pasa si yo ocupo los datos de NDVI con coordenadas, por ejemplo, para cada uno de estos puntos que yo tengo acá, ¿no es cierto?, que estoy monitoreando, para cada uno de estos puntos, yo tengo un valor de NDVI y tengo una coordenada. Y yo digo, mira, voy a ocupar estos valores de NDVI para poder calcular la semivarianza y donde me salga que este R se rompe esta dependencia espacial, va a ser mi distancia óptima de monitoreo, en donde yo voy a decir que este NDVI me está representando mi variabilidad de suelo. No sé si entienden el alcance que estoy haciendo con esta información auxiliar que es de fácil recolección en campo. Hago un vuelo con un dron, con un avión o con un satélite, ¿no es cierto? Capturo la información espectral, ¿no es cierto?, en una imagen y hago un cálculo de un índice de vegetación. Y con ese índice de vegetación yo hago una extracción, ¿no es cierto?, para cada uno de los píxeles de la imagen, un valor de NDVI. Y ¿qué es lo que hago? Hago un análisis de semivarianza del NDVI y digo que esta R o esta distancia óptima de monitoreo me va a estar correlacionada de manera directa este NDVI con la variabilidad de suelo que yo tengo. Pensando en qué, un poco en lo que hablamos hace un rato, que yo he hecho todo lo mismo dentro del campo y a pesar de hacer todo igual, igual tengo diferencia o variabilidad en mi crecimiento de la empastada. Y hago el gran supuesto que esta variabilidad se dé más que nada al suelo, porque todo el resto es igual. Lo único que tengo variado o variable es el suelo. Por lo tanto, yo voy a asumir que a través de mi NDVI yo puedo determinar una distancia óptima, que esa distancia óptima yo la voy a traspasar a un análisis de suelo. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo hago este análisis con NDVI, ¿no es cierto? Y obtengo una distancia de 60 metros. Y digo, esa es la distancia óptima de monitoreo, cada 60 metros en grilla regular. En una grilla regular yo voy a tomar cada 60 metros un análisis de suelo. ¿Por qué? Porque me está indicando, ¿no es cierto?, mi análisis de NDVI de esta empastada, que cada 60 metros yo tengo una variabilidad o se rompe esta autocorrelación, por lo tanto esa va a ser mi densidad óptima de monitoreo para el caso de NDVI. Pero como ese NDVI está altamente correlacionado con mi variabilidad de suelo, yo puedo asumir que esa variabilidad se debe al suelo, por lo tanto cada 60 metros yo voy a hacer una calicata. ¿Ok? No sé si me estoy explicando con el ejemplo que les estoy dando. Por favor. Eh, yo por lo menos sí entendí ya ahí, profesor. Perfecto, súper, súper Lucas. Entonces, yo no sé si se entiende cuál es la finalidad de poder calcular este rango óptimo, que en el fondo a ustedes les va a permitir, ¿no es cierto?, poder determinar distancias óptimas de monitoreo en función de distancia, ¿ok? Para eso son los análisis geoestadísticos, ¿ok? Para poder generar, ¿no es cierto?, un óptimo de monitoreo. En este caso, también les va a permitir saber si su error experimental es pequeño y si su variabilidad espacial es grande, ¿ok? Para esa varianza analizada de NDVI. Por lo tanto, también le está entregando información adicional, ¿ok? Pero aquí nos vamos a ir dando cuenta que podemos extraer más información todavía de estos análisis, ¿ok? Ya vimos eso, ¿no es cierto? Ah, perdón. Ya. Supongamos que yo no tengo una distancia óptima de monitoreo y supongamos que yo no tengo un vuelo con dron para poder correlacionar mi vuelo de dron con el potencial hídrico, por ejemplo, de planta. Y resulta que yo tengo un monitoreo previo que hice de estado hídrico de planta. Por ejemplo, y dije, mira, en realidad yo voy a medir, porque se me ocurrió, ¿no es cierto?, cada 20 metros yo voy a hacer mediciones de potencial hídrico, es decir, cada 5 hileras yo voy a monitorear una planta y cada 10 plantas en la sobrehilera voy a medir otro punto. ¿Okay? Por lo tanto, voy a generar una grilla de monitoreo cada 5 hileras y cada 10 plantas en el sentido de la hilera. ¿Okay? Y voy a generar un análisis geoestadístico y ese análisis lo voy a meter al GS+, y voy a hacer mi análisis geoestadístico con esa información. Y resulta que me doy cuenta que me sale
esta figura que viene a continuación, esta, en donde yo tengo un traslape de información, ¿ok? Perdón, vamos a dejar ahí. Tengo un traslape de información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empecé a monitorear a distancias más cercanas que la óptima. Fíjense. ¿Por qué? Porque tengo información redundante. Se me empiezan a traslapar los valores de varianza. Es decir, en este punto, donde está el puntero, ¿a cuál de los dos puntos corresponde? ¿Corresponde a S1 o a S2? Según el monitoreo que yo hice. Corresponde a ambos. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tengo información que es redundante. Es decir, mi monitoreo yo lo hice muy cerca uno de otro. Lo hice cada 20 metros. Y resulta que el análisis me está arrojando que yo debería haberlo hecho cada 30 metros. ¿Qué implica eso cuando yo hago más mediciones que las que realmente tengo que hacer dentro del campo? ¿Qué implica eso desde un punto de vista de los costos? Más costo, po, sí. Estoy gastando plata de más. Exactamente, ese es el gran problema, que estoy gastando plata de más y no estoy ganando más información. ¿Por qué? Porque esta información que está traslapada en mi análisis ya está contemplada por dos mediciones. Por lo tanto, aquí estoy perdiendo plata porque estoy haciendo un monitoreo demasiado intensivo. Y mi monitoreo debe haber sido puntos más lejanos para poder aprovechar al máximo esta varianza, ¿ok? O este análisis. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Bueno, ahí está. Cuando tengo entonces valores, tengo distancias más pequeñas que la que realmente me salió como distancia óptima. Yo tengo este fenómeno y voy a tener pérdida de dinero aquí. ¿Por qué? Porque hice demasiado muestreo y pude haberlo hecho a más distancia. ¿Ok? Por ejemplo, número de calicata o mediciones con potencial hídrico. Implica que tengo que movilizar más gente en terreno y gasto más tiempo. Todo eso se traduce después en dinero. ¿Ok? ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Yo hago monitoreo más lejanos que el óptimo. Es decir, me salió que eran 30 lo óptimo y resulta que yo empecé a hacer monitoreo a 40 metros y no a 30, que era el óptimo. ¿Qué es lo que me ocurre? Me ocurre esto. Van a haber ciertos sectores dentro del campo que mi análisis no va a considerar. Por lo tanto, aquí yo pierdo variabilidad espacial. ¿Ok? Pierdo de entender cómo se distribuye esta variabilidad espacial dentro del campo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hice mi grilla de monitoreo muy lejos un punto de otro. Por lo tanto, hay ciertas información dentro del campo que yo no estoy considerando dentro de mi análisis. ¿Ok? Y va a quedar fuera. Aquí estoy perdiendo información. ¿Por qué? Porque yo elegí una distancia mayor que la distancia óptima. ¿Ok? Por lo tanto, eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no es cierto?, cuando yo estoy definiendo una intensidad óptima de monitoreo para cualquier tipo de variable que yo quiera analizar a nivel de campo. ¿Ok? Bueno, yo aquí, ¿no es cierto?, en este análisis vimos un error experimental pequeñito y parte importante de la varianza está dada por la variabilidad espacial. Esto es lo que yo normalmente debiera buscar, ¿no es cierto?, que mis datos tengan este formato, es decir, que la mayor variabilidad que yo encuentre en mis datos esté dado principalmente por la variabilidad espacial y no por el error experimental, ¿ok? Porque de cierta forma la variabilidad espacial yo la puedo manejar, ¿ok? A eso se debe. ¿Se acuerdan cuando vimos las parcelas, esas parcelas de rendimiento aleatoria, una con una estructura espacial intermedia y otra muy estructurada? Bueno, aquí lo vamos a linkear con el análisis de semivariograma. Fíjense. Fíjense, ¿se acuerdan que esta era una variabilidad espacial aleatoria? Aquí había tanta variabilidad que yo no podía generar ningún tipo de análisis espacial. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista del semivariograma. ¿Qué significa esto, chicas, chicos? ¿Qué significa esto? Que yo tenga solamente el C0, solamente el nugget. ¿Qué significa esto? Básicamente que todo el error corresponde al instrumento o al que mide. O sea, Error no experimental. hay error espacial. Muy bien, muy bien. Es decir, es tanta la variabilidad que yo tengo que se debe principalmente a un error
experimental, ¿no es cierto? O error de medición, ese puede ocurrir. De hecho, yo he tenido variogramas que me han salido así. Y mi distribución espacial es de esta forma. Es completamente aleatoria y no hay ningún tipo de estructura espacial. Por lo tanto, esto es muy típico cuando yo tengo altos errores, ¿no es cierto? Que no tienen nada que ver con la variabilidad espacial, normalmente. Tiene que ver más que nada con un error experimental. ¿Ok? También puede ocurrir lo siguiente, en donde yo tengo una variabilidad o estructura espacial intermedia, en donde, digamos, se comparte el error. La mitad del error se debe a error experimental y la otra mitad del error se debe a la variabilidad espacial. ¿Okay? Este sería más o menos el formato de la estructura espacial que tendría esa información si yo la cartografiara. ¿Okay? Y finalmente, tengo esto. Perdón, no pasó, parece. Bueno, ahí está la otra mitad. Y finalmente tengo esto, ¿no es cierto? En donde mi error experimental es prácticamente cero, ¿no es cierto? Y toda la variabilidad que tengo corresponde a la variabilidad espacial, en donde yo voy a tener una estructura espacial más bien definida. ¿Okay? Y voy a poder estructurar, ¿no es cierto?, sectores muy bien definidos y muy bien delimitados dentro del campo. ¿Okay? Por lo tanto, la varianza y la semivarianza van muy relacionados con la estructura espacial también de mis cuarteles. ¿Okay? Y también se puede dar el siguiente caso, que también me ha tocado un par de veces, que nunca se estabiliza el variograma. Nunca se estabiliza y nunca llega a un plató en donde se estabiliza y yo puedo definir, digamos, esta distancia óptima de monitoreo. Aquí no tengo una distancia óptima de monitoreo, se arranca al infinito. ¿Ok? Esto se llama un semivariograma no estacionario. ¿Ok? Esto también puede ocurrir. No ocurre en gran parte de los casos. ¿Eh? Normalmente siempre llega a una estabilización el variograma. ¿Ok? Esto normalmente no ocurre, pero me ha tocado creo que 2 o 3 veces encontrarme con algún tipo de variable que tiene este tipo de comportamiento que es no estacionario, como variograma. ¿Ok? Y aquí ya no podemos hacer nada. ¿Ok? Aquí no podemos definir distancia óptima de monitoreo, no podemos definir estructura espacial, no podemos definir nada con este tipo de resultados, digamos. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto hasta el momento, ¿no es cierto?, que dependiendo de la variable que nosotros utilicemos para hacer este tipo de análisis, podemos definir, ¿no es cierto?, un nugget, podemos definir un SIL y podemos definir un rango óptimo de monitoreo para una determinada variable. ¿Ok? Y también correlacionamos, ¿no es cierto?, estos distintos tipos de semivariogramas con la estructura espacial misma que tiene el cuartel que estamos analizando. ¿Ok? Pero, ¿qué más? ¿Para qué más me puede servir esto? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver que también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando hago una cartografía, ¿no es cierto? Yo puedo mejorar mi cartografía si utilizo estos parámetros de variograma. ¿Ok? En ciertas partes, cuando ustedes están formulando su cartografía, hay ciertos lugares dentro del software donde ustedes pueden, si ustedes conocen bien cómo es los parámetros de variograma de un set de datos, ustedes pueden mejorar la cartografía aún más si que ustedes ingresan estos datos, ¿ok? Dentro de la cartografía, dentro del software de cartografía y para mejorar lo que es la interpretación de la cartografía y para mejorar todo lo que es la zonificación de la cartografía, ¿ok? Por lo tanto, también yo puedo ocupar estos parámetros derivados del semivariograma para mejorar las cartografías. ¿Okay? En QGIS lo tiene y también el 3D Field también tiene la posibilidad de mejorar la cartografía mediante la incorporación, ¿no es cierto?, de estos parámetros dentro del software de cartografía cuando estoy cartografiando una determinada variable que yo ya analicé desde el punto de vista de la semivarianza. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo puedo calcular el orden de magnitud, ¿no es cierto?, de la variación. A esto le vamos a llamar dependencia espacial, que era un poco yo que les mostré hace un rato con las parcelitas estas de rendimiento, ¿no es cierto? En donde yo tengo un índice que se llama índice de Cambardella, que viene calculado de esta forma. Es el nugget partido por el SIL, que acuérdense que el SIL era el C0 o el nugget más el C, y esto multiplicado por 100. O sea, esto se mide en porcentaje, ¿ok? Y dependiendo del valor que a ustedes les dé, ¿no es cierto?, dentro de este cálculo, ustedes lo van a poder clasificar en una fuerte dependencia espacial, dependencia moderada y también en una débil dependencia espacial, ¿ok?
en donde, ¿no es cierto?, vamos a tener lo siguiente, esto, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando yo tengo esta relación, ¿qué me interesa que sea pequeño y qué me interesa que sea grande dentro de esta ecuación? Para poder tener una fuerte dependencia espacial. ¿Cómo me interesa que sea el error experimental? Lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, ¿no es cierto? Por lo tanto, entre más pequeño sea esto, más pequeño va a ser mi porcentaje. Por lo tanto, aquí tengo una dependencia espacial fuerte. Pero ¿qué ocurre si este C0 es grande? Voy a tener esto otro, ¿no es cierto? Este número va a ser grande, por lo tanto también va a ser más grande mi número o mi porcentaje de dependencia espacial, por lo tanto aquí mi dependencia espacial va a ser débil, ¿ok? Va a ocurrir esto, ¿ok? Es importante que eso lo tengan en consideración, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el momento que ustedes tengan un set de datos con muchas variables, ustedes van a tener, van a hacer el siguiente cálculo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo muchas variables medidas en campo, y tengo mis parámetros de variograma, tengo el C0 o el nugget, tengo el SIL, tengo el rango, tengo un modelo, y se puede calcular el R cuadrado, los residuos y la dependencia espacial con esta fórmula, ¿ok? Por lo tanto, ustedes pueden completar este cuadrito, ¿no es cierto?, con el análisis de semivarianza, y les va a permitir clasificar de manera muy exacta cómo va a ser el comportamiento de mi variable. Incluso aquí, si su dependencia espacial es fuerte, ¿qué quiere decir? Si su dependencia espacial es fuerte, quiere decir que mi cartografía va a tener una zonificación muy bien definida. Pero si mi dependencia espacial es débil, va a ocurrir esto. Voy a tener una variabilidad muy grande y no voy a poder generar zonas de manejo homogéneo. ¿Okay? Por lo tanto, Profesor, ¿sí? Te escucho. una consulta, creo que ya lo había mencionado, pero este variograma o estudios de variabilidad espacial se hace únicamente por variables, ¿cierto? No puedo como Sí. definir, ya, entonces yo podría tener como sensores de un tipo, claro, de un tipo en gran cantidad y menor cantidad a otro tipo, pese a que es el mismo campo. ¿Sí? Sí, ah, ya, perfecto. No hay ningún problema. Mira, si, cuando yo me refería a que se podía analizar de una sola variable a la vez, tú puedes analizar cada una de tus variables en forma independiente. Y todas después las puedes agrupar dentro de una tabla como la que está aquí. ¿Ok? Lo que pasa es que el análisis no te permite hacer análisis multivariado todo al mismo tiempo. Lo que te permite hacer es una variable a la vez, pero tú puedes ir completando un cuadro como este, ¿no es cierto?, donde tú vas a tener muchas variables y con todos tus resultados. Y te va a permitir analizar una por una tus variables. Es decir, mira, esta variable tiene una alta dependencia espacial, este tiene una débil dependencia espacial, por lo tanto, esta sí me conviene cartografiar y esta no me conviene cartografiar. ¿Ok? Por lo tanto, esto te permite a ti clasificar ordenadamente tus datos y ver si los datos son cartografiables o no, y si son posibles de ser presentados como una información espacializada, en donde tú vas a encontrar que existe una alta dependencia espacial, ¿ok? Y va a ser fuerte, y va a ocurrir este fenómeno, ¿ok? O te va a permitir decir, mira, en realidad este dato o esta variable no vale la pena cartografiarla. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia espacial muy débil, ¿ok? Por lo tanto, mi R cuadrado también es bajo y tengo altos residuos. Por lo tanto, no vale la pena cartografiarla. Y tú la eliminas inmediatamente en el análisis. ¿Ok? Por lo tanto, la Consulta. semivarianza espacial va a ser un análisis que te va a permitir, de cierta forma, poder clasificar tus datos. Te va a permitir decir si sigo o no con el análisis, sigo o no profundizando con la variable. ¿Ok? Te va a permitir inmediatamente clasificar tus datos. Te va a decir, este dato sí es interesante, este dato no es interesante. Analizarlo desde la perspectiva de la agricultura de precisión. A eso me refiero, a través de zonas de gestión, zonas de manejo homogéneo. ¿Ok? Porque eso es lo que nosotros andamos buscando en la agricultura de precisión. Poder agrupar, ¿no es cierto?, los datos y poder decir que estos datos pueden ser clasificados y pueden ser analizados desde un punto de vista de la agricultura de precisión a través de zonas de manejo homogéneo. ¿Ok? No sé si se entendió la explicación de lo que es la explicación teórica de lo que es una semivarianza espacial. No, sí, o por lo menos sí, yo lo entendí. Entonces, sí. Profe, una consulta. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, en estas variables que está mostrando, por ejemplo, el potencial hídrico y, no sé, por el peso de poda, que tengan un DE que sea menor al 25%.
Y esas que tengan, o sea, que tengan un D fuerte, yo después no puedo solapar esas dos variables para hacer una pura cartografía que haga así como una interacción entre las dos variables. ¿O tiene que ser de a una cuando yo hago las cartografías? O sea, es que la cartografía, cuando tú tienes, por ejemplo, potencial hídrico y tienes peso de poda, son dos variables distintas. O sea, a no ser que tú quieras generar un índice o un modelo que junte ambas variables y que te genere un índice nuevo, ¿no es cierto?, que para ti signifique algo. O sea, tú en pocas palabras puedes desarrollar cualquier tipo de combinación que tú consideres que es conveniente, pero vas a tener que necesariamente fusionar ambas capas de información y generar una nueva capa con un nuevo dato que para ti va a tener una significación porque te va a permitir correlacionar el potencial hídrico con el peso de poda, por ejemplo. No sé si me estoy explicando. Sí, profe, sí, se entiende bien. Perfecto. Bueno, y esto es lo que yo les quería mostrar desde el punto de vista teórico. Voy a dejar de compartir. Y ¿cuál es mi idea? Que ustedes entren a Educando. Yo no sé si ustedes pudieron revisar Educandos de posgrado. ¿Lo Sí, pudieron revisar tengo o no? acceso. Sí. Sí, sí, profe, sí lo reviso. Ya, es que lo que pasa que, espérense, voy a compartir la pantalla mejor. Ya. Y vamos a, es que en Educando yo le dejé, ¿cómo se llama? A ver qué pasa, no puedo. Voy a dejar de compartir, voy a abrir la pantalla mejor primero porque si no me confundo. Lucas, tú puedes copiar, puedes abrir el archivo, el Excel, por favor. Claro, Ah, el CIRA, es. sí. Copio todo el conjunto de datos, ¿cierto? Mira, a ver, yo no sé si le podemos cambiar la configuración o reemplazar las comas por puntos, porque como son software, Ah, no sé si tiene alguna forma de poder cambiarla, me imagino que en reemplazar, no sé si hay una opción reemplazar. sí, aquí Mm, está. ya. Las Y comas no, por punto me dice, ¿cierto? eso, coloca buscar, coma, poner punto y reemplazar todo. Sí, Todo. Eso. reemplazó 44, Dale, no, no te reemplazó todo. aunque No sé por reemplazó qué. solo eso. Ah, no, Sí, no, márcalo todo entonces. No, no, márcalo todo o no lo marques, porque si no lo marques te lo va a cambiar todo. Eso. ya reemplazar todo. Reemplazar todo. Ya listo. Ahí creo que está todo con comas ¿Está? en vez de comas puntos. Excepto acá que hay algunos que tienen comas y otros que tienen Sí, es que puntos. eso es lo que no entiendo, ¿por qué no te cambió todos los puntos? Puedes abrir el de potencialero que quedó muy ajustado, parece, y como que, a ver, qué raro, buscar cómo y cambiar todos por puntos, no entiendo por qué no toma. ¿Sabes qué? Hagamos lo siguiente. No, te Cambió hizo los valores. no, te cambió alteró los datos. A ver, no sé si Sí. se puede cerrar y abrir de nuevo. Escucha, es que lo otro que yo Aprieta hago es, para atrás nomás. me voy a configuración internacional y cambio el formato a inglés. Ah, claro. Eso es lo otro que hago. Esto Me voy era a archivo, opciones me parece. Eh, no sé si avanzaba, ¿no? eh, puede ser también en Idioma. configuración. A ver, veamos si está bien. No sé si sale el formato. Sí, coloca en inglés, Estados Unidos. Aceptar. Aceptar. Yo creo que será ahí. Ya entonces ahí está con. Sigue estando con Entonces, comas, ¿no? ¿sí nomás? Claro, está con coma, todo bien. Reemplazo Eh, todo de coma con punto. sí, esa es la idea. O a lo mejor podemos marcar, espérate, a ver, y si marcamos solamente los números, porque a lo mejor no te toma porque estás tomando también letras. Marquemos, a ver, marca solamente la parte numérica, eso está hasta la esquina de abajo. Porque al principio cuando lo tomaste en una porción te funcionó. Márcalo hasta abajo. No, volvió a hacer algún coma y otros que tienen punto.
A lo mejor el formato del dato. No, está raro. No, te cambia la forma de los datos. No, no, hay que irse Sí. a configuración internacional. Ándate a configuración del computador, en configuración. No, no en Excel, en el Bien. PC, te vas a configuración. Ahí está. Ya, a ver. Idioma, supongo, no sé. Sí, ándate a hora de idioma. En región. Donde dice región, ¿Ya? ahí cambia el formato recomendado español Chile, colócale Estados Unidos. Inglés. Español. No por el inglés, Estados Unidos. Solo me da opciones de español. ¿No te da opción en No sé por qué inglés? dice, Wow. no me dice español Estados Unidos, no sé qué. A lo mejor si cambié el país arriba, donde Ah, sale tienes Chile. razón, por eso es. Hay que cambiar el país primero. Ah, toda la Tiene razón. toda la razón, Sebastián. Estados Unidos. Y no, todavía me sale español, Qué español raro, ¿eh? Argentina, español Cuba. Quizá acá en idiomas tendría que partir primero. Es muy raro, sí, ¿eh? Yo lo cambié así, me acuerdo. No, no te parece inglés. A ver, colocar español Estados Unidos, ¿qué pasa? Puede que tenga que cerrar y volver a abrir algunas aplicaciones para ver los cambios de formato. ¿Le doy nomás con esto por ahora? Sí, a ver, veamos. A ver, déjalo ahí, cierra el Excel, a ver de nuevo. El Excel. Ok, Eso, el Excel nomás. No sé, eso no creo que pase nada con el otro. ya, sí. No, sin guardar nada. Ya está cargando. Ya. Ahora sí, perfecto. Trato de nuevo con Ya, Lucas, toma las primeras de punto. tres. No sé, está bien. Toma las primeras tres columnas. Solamente la parte numérica. El X, y el potencial hídrico. Ya. Lucas, ¿podrías enviar esa planilla que tiene los puntos por WhatsApp? Es que a mí no me funciona poder cambiarle los puntos y las comas. Si no fuese mucha molestia, porfa. Sí, claro. Reemplazar los puntos por coma. Yo No, la no, mando, a mí me ya, cambió. ya está bien, Lucas. Está todo con punto ahora. Ah, verdad, No, verdad, que está era todo con todo con punto. puntos. No, está perfecto. Funcionó Ah, perfecto. sí, verdad. Ya, entonces funcionó. ¿Qué hago? Copio. Claro, como dice Sebastián, si quiere le envías por mientras por WhatsApp y de ahí lo cargamos al. Ya, ok. Lo voy a subir Yo aquí la al. envío mientras Lucas. Ah, ya. Ah, ya. Si te resultó, dale nomás. Ya. Cópialo en el GS+, que está abierto abajo. ¿Todo? No, Lucas, copia solamente las primeras tres, como lo hicimos delante, las primeras tres columnas, porque ya está listo. No, sin la etiqueta arriba, solamente la parte numérica. Ah, ok. Solamente la parte numérica lo vamos a copiar en el GS+, que está abierto. Copiar y Digo pegar que en el GS+. control C. ¿Sí? Y el GS+, Parece que el GS+ pasa a está llevar bajito. sí, sí, pasa a llevar el control B que tenía cortado antes la imagen. Ah, Sí. Ya, pero no importa, ahí lo arreglo el tiro. Control C. Lo pego sobre el cuadrado nomás, no hay ujú. alguna regla. No, pégalo nomás. Control V Control. ahí está. Si te fijas, te mantuvo las coordenadas y te mantuvo los números. ¿Ok? Ya. ¿Se ve bien? Ahora arriba aparece un gráfico como en la mitad, en la barra principal de arriba, donde ahí aparece una S. Dos gráficos más a la derecha. Ya, ese. Es donde dice Variogram Z. Aprieta ese botón. Ok. Ya. Te va a Variogram aparecer Z. eso.
¿no es cierto? Bueno, Por defecto te va a tirar varias cosas que las va a hacer en forma automática y ahora colócale Calculate, que es en la esquina arriba a la derecha. Arriba, calcu- arriba. Un está, botón, ese. ok. Ahí listo, lo calculó. Ya. Ese es un poco lo que yo les decía que es lo que hacía el programa. ¿Ok? Si se fijan, te fijas arriba en donde, mira, hay varios parámetros de calibración. Este es lo primero que te hace el software por defecto. ¿Ok? Eh, hay una parte donde dice Activate Lag Distance, arriba, donde aparecen 77,58. Eso. ¿Sí? Ya, ¿eso qué significa? Eso significa, ¿no es cierto?, que te está tomando 77 metros desde el primer punto hasta el último punto. ¿Ok? Normalmente uno debiera Ya, agregar ahí la distancia máxima que existe entre los dos puntos más lejanos. ¿Ok? Como yo conozco esa parcela, yo sé que son 90 metros. Entonces, reemplaza ese Active Lag Distance, en vez de 77, ponle 90. Ponle 90. ya. No voy a suprimir aquí, así que 90. Ya. Y le ¿Listo? colocas Calculate de nuevo. Calculate. La está Estoy- pensando, supongo. Sí, yo también pienso lo mismo. No, está, déjalo, sí. Sí, sí, sí. Es que se ponen súper lentos los computadores cuando tú estás conectado a Zoom. Claro, claro. Ahí se toma un poco más de tiempo. Sí, es que en realidad mi computador tiene RAM de sobra, tiene como 16, tiene un tera en disco rígido, es súper rápido, por eso no se nota tanto, digamos, pero Yo yo estoy sé con que el de la UAS. sí, no se le puede pedir más, ¿no es cierto? Sí. Profe, después que se aprieta el 90, ¿se pone calculator de nuevo? Sí, y ahí te vuelve a calcular nuevamente, pero con el nuevo parámetro que entramos. Y un poco, mira, sí, este es Ahí lo saco. bastante. Ahí está. Te fijas que tiró algo un poquito mejor. Ya, mira, qué es lo que tenemos ahí? Cada uno de esos puntos que te aparecen dentro de ese variograma son muchos pares de datos, no es un solo par, ¿ok? ¿Por qué? Porque como estamos tomando un intervalo uniforme de casi 10 metros, te está tomando muchas posibles combinaciones, ¿ok? Si tú te fijas, podemos ir donde dice model, abajo, en la parte de abajo, más abajo, ahí, Ujú. aprieta model. Ya, fíjate, ahí te va a arrojar, arriba te está dando el tipo de modelo que es, te está diciendo que es un modelo esférico, te está diciendo que el nugget son 0,71, que esa es parte de la varianza, es el C, y el C0 más el C es 1,96, ¿ok? Y el rango son 55 metros, ¿ok? Ya. ¿Qué también nos está diciendo? Nos está entregando los residuos, que son los errores, son 0,74, cuando hace un autofit, un R cuadrado de 0,42, que no es muy bueno, y ahí te sale una relación de C partido por C0 más C de Un 63%. 0,63. Claro, si nosotros hiciéramos el cálculo sería el inverso, o sea, nos estaría saliendo como 37, creo que saldría 37%. Y que sería si te fijas, no es la Ah, misma gambardela que hicimos nosotros. claro, claro. La otra era con el otro, es La otra era el C0 partido por C0 más C. Este C partido, ¿ok? Por lo tanto sería como el claro. inverso, serían 37 más o menos. Sí, 0,37. Sería un 37%. 35. Entonces sería una dependencia espacial intermedia, no sería alta. ¿Ok? Esférica. Ya. ¿Ok? Lo otro que nosotros podemos hacer acá, Lucas, tú puedes cambiar, mira, cámbiate el modelo, colócate otro tipo de modelo. El esférico ese que ¿Dónde está ahí lo arriba, donde cambio? dice esférico, pincha. Colócale, por ejemplo, el exponencial y te va a tirar otro cálculo. Fíjate, te lo calculó ahí. Mejoró. Espérate, a ver. No, yo diría que salió más mal. Mira, fíjate, abajo está el exponencial y El está R el cuadrado es esférico. más bajo. Es más bajo todavía. Ujú. ¿Ok? Por lo tanto, esta variable Claro. como que no tiene una estructura espacial muy interesante, no es muy buena. ¿Ok? El R cuadrado son bajos, por lo tanto, esta variable no está muy bien representada, digamos, como un buen variograma. ¿Ok? Pero es lo que tenemos. Como siempre se dice, los datos son los datos. ¿Ok? Ujú. ¿Ok? Si te fijan, acá tenemos todos y el autofit
el programa siempre, el AutoFit lo estima como el mejor modelo posible. ¿Ok? Te dice que es un Ok. modelo esférico. Mira, cierra arriba, cierra, ponle OK y cierra. Fíjate. Ahí te tiró, yo no sé si te cambió el modelo, parece que te lo cambió. A ver, lo arreglo. Le dejo el exponencial ahí. Claro. Así está bien, ¿cierto? Dale, a ver, sí, yo no sé si te lo... ¿Viste que te fijáis que atrás? Ahí está, es el exponencial. Claro, se ve más bonito, pero los datos en sí no son mejores. A ver, modifiquémoslo un poquito, Luca. A ver, donde dice Uniform Interval, en vez de 9,8, ponle 10. A ver si de repente uno empieza a mejorar pequeñas cosas. Y colócale Calculate de 10. nuevo. Y calcular. Sí, calcula. Ahora debería salir lo mismo. Estoy cachando que lo que tengo que apretar 2 veces. Ya, perfecto. Mira, acá te Es cambió el mejor ahí. modelo, pero anda un poquito mejor, me da la impresión. A ver, vámonos de nuevo a donde dice modelo. Profe, yo no sé si mis datos estarán bien o no, pero me salen números distintos que a Lucas. Y a mi compañera que está al lado Pero mío también. Ya, chuta, ya. No sabría explicar eso, Sebastián, tendría que ver los datos nomás. Sí, voy a revisar de nuevo, voy a hacerlo todo de nuevo a ver si me da lo mismo. Pero mira, si ustedes se fijan, este software es bastante simple, pero entrega información inmediata. O sea, aquí nosotros estamos viendo todos los parámetros derivados del variograma, ¿no es cierto? Estamos viendo el nugget, estamos viendo el SIL, estamos viendo el rango. Ustedes lo ven ahí donde está el modelo. También nos está entregando los residuos, nos está entregando el R cuadrado. Mira, este R cuadrado es bastante más alto, es casi un 70%. Fijas que mejoró el modelo al modificamos el active lag distance y modificamos el intervalo uniforme también a 10 metros. Si ustedes se fijan, esto tiene bastante de jugar con los datos. ¿Ok? Acá lo ideal es cuando uno conoce bien la base de datos y puede hacer estas intervenciones que yo les estoy diciendo a ustedes. ¿Ok? Yo conozco bastante bien este set de datos, trabajé mucho con estos set de datos, escribí 5 artículos con estos datos, por lo tanto los conozco bien. ¿Ok? Y por eso les puedo ir dando las instrucciones. ¿Ok? Y yo te diría que este es el mejor modelo, es un modelo gaussiano, ¿no es cierto? En donde los residuos son equivalentes a los que teníamos anteriormente, pero mi R cuadrado subió de un 0,41 a casi a un 70%. ¿Ok? Y si se fijan, el C0 partido por el C también mejoró si es que hago invierto los datos. Me va a quedar como en un 20, 23, 24%. Caemos dentro de dependencia espacial fuerte. Claro. ¿Ok? Por lo tanto, un poco eso es lo que yo sería interesante que jugaran un poquito ustedes también. Y siempre puedes volver al inicio, o sea, tú cierras todo y vuelves a calcular de nuevo el... Mira, juguemos un poquito con el Active Lag Distance, ponle 100 metros. Aquí probablemente nos va a dejar la escoba, porque estamos tomando una distancia que está fuera de la parcela. Colócale 100 metros, a ver qué pasa. Colócale calcular, a ver qué pasa. Ahí está. Ya, ¿viste? Te tira casi un variograma no estacionario. ¿Por qué? Porque considera puntos que no están dentro del rango del tamaño de la parcela, ¿ok? Por eso es tan importante conocer muy bien cuánta es la distancia máxima que existe entre tus puntos más lejanos dentro de la parcela, ¿ok? Para poder considerar todo ese grupo de datos dentro de esa distancia, ¿ok? Por Profesor, eso es una importante consulta. conocer los datos. ¿Mm? Claro, una consulta cuando subí, el primer caso cuando subí los datos apareció como 78. Ese 78 a comparación del 90 que cambié después, ¿es un arreglo porque el programa quizás se equivoca un poco en las distancias? Es que el programa siempre te tira como por defecto 77 metros. No me preguntes por qué. Siempre hace lo Ah, mismo. ya, es por defecto. Ah, Es ya, por entonces hay que defecto. ajustar ese Exactamente. valor. Y como yo sé que hay de una distancia de 90 metros entre los dos puntos más lejanos, yo sé que son 90 metros y por eso yo te pedí que los cambiara. Vuelve a cambiarlos nuevamente a 90. Deberíamos volver a un valor, digamos, adecuado nuevamente. Un segundito. Ahí. Ya, perfecto. Ya, y te sigue tirando un modelo gaussiano. Tengo entendido porque, a ver, pincha modelo de nuevo. ¿Dónde dice aquí No, en pincha, no, es Model que yo tenemos? por la fórmula
por la forma Pero como de la curva, yo sismoidea. sé que es gaussiano. Sí, sismoidea, así que. ¿Viste? Fíjate que dice gaussiano abajo. Sí, A ver, coloca el exponencial, a ver qué pasa. Es que muchos de los datos son exponenciales, fíjate, y este curiosamente sale, pone el exponencial, a ver qué tira. Claro, bajó un anda, poquito el R cuadrado, pero. sí, pero nada. Y mira, los residuos Mm, están casi iguales. Claro, aquí sí que se te subió súper alto el. Claro, mira, es la casi proporción. es 1, 0,1, ¿o no? No, ¿cuánto sería eso si lo restamos? No, sería 0,001. Sí. O sea, sería un 1%, es altísimo, de una dependencia espacial súper alta. Pero bueno, eso tienen que Un calcularlo ustedes con. 0,1. ¿Mm? Un 0,1%. Es, claro, eso tienen que calcularlo ustedes después con los parámetros del variograma arriba, claro, porque fíjate lo que te salió el nugget, pues el nugget te salió casi cero, por eso te subió tanto. ¿Te fijas que el Nugget, nugget ahí te claro, salió 0,001? claro. Eso Considera no te suma que nada, lo pues, o sea, que es, si tú no divides, existe error de. exactamente, no hay error experimental. Por eso te subió tanto la estructura espacial. ¿Ok? Si te fijas, tiene mucho de. Chicos, chicas, no sé si tienen algo que comentar al respecto, pero fíjense que tiene mucho que ver cómo ustedes tomen el dato y cómo ustedes interpreten la información. Profe, entonces yo estaba jugando más o menos con los parámetros y saqué un nugget de 0,95. ¿Eso significa que hay harto error o que hay bajo error? El, harto. El nugget es Harto. el C0. Ah, entre más cercano a cero, mejor. Sería menos error de la medición. Exactamente. Como te fijas acá, de cierta forma el modelo fuerza, como es un modelo exponencial, fuerza casi a pasar la curva por el inicio o por cero. Yo no sé si puedes cerrar la primera pantalla de la que está tapando el modelo, Lucas, sin que lo modifique. A lo mejor tienes que ponerlo ok, ¿o no? Para que no lo modifique. Eh, vamos. Sí, ¿Esto se fíjate, refiere? exactamente. ¿Te fijas? Está bastante Exponencial. bueno el modelo en todo caso, ¿ah? Mm, Es bastante bueno. Yo me quedo con este, fíjate. Y creo que el exponencial es el que funcionó mejor acá. A pesar de que hay unas pequeñas diferencias en el R cuadrado, pero son insignificantes. Pero mejoró mucho la estructura espacial. exponencial comparado con el Con gaussiano. el Eso viene. gaussiano, exactamente. Son muy parecidos en muchos estadísticos, pero la proporción del Como por C0 aquí. partido por C0 más C mejoró mucho con el exponencial. ¿Por qué? Porque forzó a través del modelo a pasar por el origen casi. Y pasa a tener un nugget muy pequeñito, que es de 0,01. Eso, exactamente. No sé si se entiende, chicas, chicos, lo que estamos haciendo. Profe, entonces si tenemos un nugget muy pequeñito, tendríamos un valor de DE que sería Muy fuerte. alto. O sea, Sí, no, o sea, sería una dependencia espacial muy fuerte. A eso me refiero. claro, Claro. sí. Exacto. Exacto. Profe, una consulta. Aquí este mismo dato nos permite, o sea, este tipo de estudio nos permite definir cuáles van a ser como los espacios a medir para hacer los futuros análisis. O sea, cada 44 metros yo debería tener un sensor de Exactamente. humedad. Esa sería tu distancia óptima de muestreo de potencial hídrico. Cada 44 metros tú deberías hacer un monitoreo de potencial hídrico. Te lo está Ya, dando acá estos el programa. Exactamente. 44 metros son los 44 que se veían aquí en la figura. No, creo que no lo pegué. A ver, ahí debería haberlo pegado. Ay, no, control Z. Ya no lo pegué. Pero básicamente en los circulitos corresponde al radio o al diámetro del circulito de rango. No, sería la distancia entre un punto y otro. Ah, podríamos decir que es casi como un diámetro también. Si es la distancia entre un punto y otro, Claro, podríamos decir que el diámetro claro, entre podríamos estar hablando Valdivia de del otro. diámetro, porque claro, tú pones dos curvas así, ¿no es cierto? Dos Ujú. circulitos. Sí, sería como el diámetro. Sería la distancia entre un punto de monitoreo y otro. Ok. O sea, la mitad vendría siendo el radio y todo ya, pero ya tienen una idea más clara. ¿Ok? Pero un poco eso es lo que te está entregando este análisis. ¿Ok? ¿Y cuál es la idea, chicos? Fíjense, Lucas, no sé si tú puedes volver a la planilla Excel. Claro. Ya, yo aquí les quiero dar la primera tarea, o sea, ya en la segunda, porque ya les pedí la del GPS. La segunda tarea, miren, acá tenemos tenemos 7 variables, ¿ok? Tenemos 7 variables, tenemos potencial hídrico, tenemos superficie foliar expuesta por planta, circunferencia de tronco, peso de poda,
peso de valla, altura de planta y espesor de espaldera. ¿Ok? Me gustaría que hicieran un análisis para cada una de esas variables como tarea. ¿Ok? Por lo tanto, ahí ustedes ven si pegan el gráfico y lo que sí me gustaría que completaran el cuadrito, ese cuadrito que yo les puse en las diapositivas. Quiero que hagan ese cuadrito, que lo repliquen, digamos, lo completen, con todas las variables hacia abajo y con todos los estadísticos y análisis y de variograma. ¿Ok? Está a donde dice semivariograma espacial. No, esto es Ok. esto es un material anexo que yo les entrego. Si te fijas, ahí está el. Bueno, Les vuelvo a lo mismo que le pasé en clase, está escrito ahí. Ustedes lo pueden leer con más calma. perfecto. ¿Ok? Lo pueden leer con más calma y está muy explicado entre comillas, con pera y manzana y aparece la fórmula del variograma, que se van a fijar que es bastante complicado. O sea, lo que hace el software no es menor. ¿Ok? O sea, si uno lo quisiera hacer en forma más, creo que está más abajo. Eso. Aquí, me- La- ahí eh, está. eso. ¿Esa tablita? Esa tablita me gustaría que la hicieran, que la completaran y también pegaran algunas figuras que les salgan bonitas, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean, porque no todas van a salir bonitas, ¿ok? Y traten de buscar el mejor modelo, el que tiene los R cuadrados más altos y la dependencia espacial también más fuerte. Ahí te fijas que la dependencia espacial entre más pequeña es, como valor, quiere decir que es más fuerte la dependencia espacial. R cuadrado y dependencia espacial es esto, ¿cierto? En Exactamente, teoría, eso. Pero el no es como valor está más calculado ahí. bajo, Lo más tienen que bajo. calcular ustedes. Sería C0 partido por C0 más C. Aquí te aparece C partido por C0 más C. ¿Ok? Sale al revés. Profe, Pero ¿qué aquí era podemos el restarle uno nomás. 90? ¿El 90 que puso al principio arriba? Esa es la distancia en metros entre los dos puntos más alejados dentro de la parcela. Ah, ya. ¿Ok? Y lo tienes que mantener siempre 90 porque es el tamaño de la parcela. Y esta uniformidad, que era 9.8 antes, Es también el la tira por... intervalo, es que te hace iteraciones cada 10 metros. Eso es lo que tú le estás pidiendo con un intervalo de iteración cada 10 metros. Profe, entonces el ¿Mm? valor estándar para trabajar lo dejamos en 90. En 90. Eso queda estándar. El de abajo pueden jugar con él y también pueden jugar con los modelos. Mira, a mí me gustaría que ustedes, de cierta forma, prueben distintas opciones y vean cuál es la que les resulta mejor. ¿Ok? Como podrán ver, a ninguno de ustedes le va a salir igual los mismos resultados. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de cómo ustedes tomen los datos. ¿Ok? Mira el esférico. Gaussiano Ah, el mejor. colocaste gaussiano, no, claro. Claro, pero fíjate que el gaussiano, el C0 es alto. Es 0,43. El C0, arriba. Ah, El- C0, claro. ¿Te fijáis? Es Eh, 0,43. El otro era 0,001. en el exponencial, Sí. ¿Viste? claro, ahí se explica más Ahí tenéis errores. que ver cuál te acomoda más. ¿Ok? Lo que te va a salir distinto va a ser la dependencia espacial. Ese índice de Cambardella que yo les pasé en la parte teórica de la clase les va a cambiar. ¿Ok? Profesor, en términos de criterio, que, bueno, para este mismo taller en sí, tenemos que fijarnos ya en el tema del R cuadrado, en la proporción aquí, que básicamente ya está al revés, pero podemos restarle 1 y obtenemos el valor. ¿Sí? Y en este C0, o sea, O sea, claro, argumento. El C0 tiene harto que ver porque en el caso del exponencial, si te fijáis, lo fuerza a pasar por el origen, pero está bastante bien cuadrado con los puntos de la nube de puntos, que cuadra Ah, perfecto. Sobre todo en los primeros metros, yo diría hasta los 50 metros, anda muy bien. Y de ahí para arriba como que eh, se pone un poquito más variado, una mayor variabilidad en los puntos. Pero hasta ahí anda muy bien el modelo. Pero ahí el modelo ya está, ¿cómo se llama? Podríamos decir que ya se estabilizó el modelo a esa altura. ok. ¿Ok? Por lo tanto, Entonces, a mí me parece que es un buen modelo, sobre todo por el valor del C0. ¿Ok? Y si te fijáis, el R cuadrado es casi insignificante si tú lo ves o comparas ambos modelos.
Los residuos son un pelito más alto en el caso del exponencial, pero tampoco es significativo con respecto a un 0,44 y un 0,46. Desde mi punto de vista, es muy poco la diferencia. Y es Claro, mucho lo de que hecho, se gana en el C0. claro, son en términos, o sea, son muy similares aquí, pero ganamos en C0. O sea, hay que ir viendo que Exactamente, se gane en esos tres. C0, exactamente. la proporción y R cuadrado. Si tú me Perfecto. preguntas, yo me quedo con el exponencial. Sí, no, sí entiendo, porque, o sea, un bajo error experimental, un alto valor o comparable valor Ujú, con el gaussiano en el R cuadrado y en la proporción también. exactamente. Y como tú veías en lo que yo les pedía, en la tablita les pedía el C0, les pedía el SIL, el rango, y está todo acá, po. Sí, ¿Te fijas? Está C0, pero está SIL, rango, modelo, R está el modelo, cuadrado. está el R cuadrado, está los residuos y está la dependencia espacial que la tienen que calcular ustedes en función de la ecuación que yo les entregué ahí, que es C0 partido por C0 más C. Ujú. ¿Ok? Y obvio, cuando ingresen los datos, recuerden el X, el Y y la variable que ustedes quieren analizar. O sea, van a tener que ir copiando, van a tener que ir cambiando la tercera columna, en pocas palabras. Porque la primera que ingresamos es potencial hídrico, pero hay 6 variables más. ¿Se fijan? Claro. Ahí la puedo Después, copiar y pegar encima nomás o hay a que ver, borrarla. ve si te funciona. Debería funcionar, sin problema. Porque como está con punto, no deberían haber problema. Cierra eso, y ahí cópiala, pegar. Ahí lo cambio. ¿Sí? Claro, lo Perfecto. tomo. A ver, tíralo de nuevo, a ver qué pasa. Calcula, arriba, eso ahí, y calcular. Mira, ahora te guardó el 90. Qué curioso, ¿eh? Sí, Perfecto. parece que es cuando recién se Oye, generó. también tiene un gaussiano, por la forma del Mm, modelo. sí, gaussiano. Proporción y un bajo Sí, C0. Ah, no, bajísimo. entonces no hay ni para qué revisar los otros, yo creo. Sí, está A buenísimo ver, en realidad. A ver, tírate un el exponencial, a ver qué es lo exponencial. que pasa. Eh, Sí, mira, el gaussiano sigue siendo los mejor por el residuos R subieron cuadrado. mucho. Los residuos subieron mucho. El R cuadrado es mucho mejor el gaussiano, es casi un 0,9 versus un 0,78. Ujú, Y no, aquí el gaussiano gana por lejos. Aquí sí, el autofit del modelo es mucho mejor que el exponencial. Claro, ahí definitivamente gaussiano, a pesar de que está bastante bueno el exponencial, por el dato gaussiano. es mucho mejor el gaussiano. No Ok. sé si se entiende la explicación. Entonces habría que hacerlo por cada variable cambiándolo en el eje Z, como lo hizo Lucas, ¿cierto? Exactamente. Ya, Para ya, todas las ya. variables, y bueno, pueden sacar pantallazos si quieren mostrar los modelos, el mejor modelo, por ejemplo, y completar el cuadrito. ¿Ok? A lo mejor para cada uno, sacar un pantallazo del modelo, con la forma de grafiquito, eso que es tan bonito, digamos, lo pegan en Word y le agregan después, para cada variable lo hacen y después agregan en la tabla final todos los parámetros digamos, para el tema, digamos, del análisis. No vamos a entrar en detalles porque si entramos en todo lo que es la omnidireccionalidad del variograma, todo, aquí tendríamos que tomar solamente un curso de geoestadística, ¿ok? Esto yo le estoy pasando Ok, una pincelada de esta parte, que es la parte que a mí me interesa que ustedes tomen de este análisis, ¿ok? Que es básicamente ver distancia óptima de monitoreo y ver este tema de la dependencia espacial, ¿ok? Que son los dos puntos que me interesan de este análisis específico para el curso, ¿ok? Tal vez en algún otro momento, si a alguien le interesa más adelante, se podrá hacer algún curso de geoestadística y podremos trabajar solamente con el análisis de variogramas y analizar todas estas pantallas que están aquí, pero ahí se complica la cosa porque hay que meterse con complicaciones matemáticas más o menos elevadas, ¿ok? Y desde mi punto de vista no tiene mucho sentido porque a mí lo que me interesa, insisto, cuando hago un semivariograma es poder definir intensidades óptimas de monitoreo y definir si mi dependencia espacial es alta o es baja. ¿Ok? Básicamente esa es la aplicabilidad agrícola que yo le voy a dar a este tipo de análisis. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, si se fijan es bastante simple el programa, no hay mucho que digamos, intervenir, es básicamente interpretar información y jugar un poco con todo lo que ya conversamos, ¿no es cierto? Con la finalidad de poder ir mejorando el análisis de la información, ¿ok? Por lo tanto, yo creo que es una herramienta bastante interesante si la aprovechan y la saben trabajar bien.
¿Ok? Así que no sé si tienen más dudas. Chicas, chicos, ya van a ser casi las 5:30, ¿no es cierto? Yo por lo menos no tengo, si no tienen dudas o alguna pregunta, yo creo que estaríamos bien por el momento, para ahora, digamos, para esta clase, que era básicamente ver la teoría de la semivarianza y ver cómo utilizar el software. Lo importante es que el software siempre funciona con puntos, como es un software americano, no reconoce las comas como separador decimal, tienen que ser puntos, ¿ok? Ok, Así que eso sería. ya, perfecto. Muchas gracias, Lucas, por tu computador. Al teléfono que no botó el internet, así que estamos bien. El teléfono se portó bien. Sí. Bueno, No, no, muchas gracias por la profe, asistencia. Ustedes tienen asistencia impecable. ¿Mm? ¿Perdón? claro, una consultante. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura este programa como para decirme, ya, lo tengo que hacer hoy día en la noche más tardar o lo puedo hacer el fin de semana, algo así? Mira, tengo entendido que son, no sé, son 10 o 15 días, pero yo voy a tratar de conseguirme el Ah, ya. GeoFice, la última versión. Ese es gratis y básicamente hace lo mismo. No es tan bonita, la interfaz no es tan bonita como esta. De aquí, la verdad que los gráficos son bonitos. ¿Ok? Mm, La otra es un poquito más espartana, como diríamos, en buen chileno. Pero básicamente hace el mismo análisis. Me voy a conseguir la versión gratis del GeoFice y se la voy a compartir después. Incluso podemos hacer una sesión rápida después, yo creo que en 10-15 minutos. Como ya entienden el concepto de lo que es una semivarianza espacial, les va a ser mucho más fácil el poder correr cualquier tipo de software geoestadístico donde hagan un análisis de semivarianza. ¿Ok? Así que eso, yo me voy a ok, conseguir la última versión porque me imagino que la mejoraron mucho. La última a mí no me gustaba mucho, era eh, un poquito bruta, digamos. A veces se caía, de repente funcionaba bien. Como era gratis, eh, tenía sus problemas. Pero eso ya fue hace un par de años atrás, yo me imagino que ya tienen que haberla mejorado. Así ok. que le agradezco mucho su tiempo. Si no tienen más preguntas, yo los libero. Profe, ¿este trabajo igual va a ser que el anterior, que hay que entregarlo durante el semestre o es para la próxima clase? No, entrégueme durante el semestre. Yo, de hecho, les voy a subir unos links para que ustedes me lo puedan subir al Educandus. Les voy a poner tarea 1, GPS, y tarea 2, abajo les voy a poner plataforma para subir tareas. ¿Ok? Así que ustedes me lo suben nomás en formato Word o PowerPoint, como ustedes quieran. Como les acomode más, la información me la van subiendo y yo los voy evaluando. Profe, y en este caso no es necesario hacer revisión bibliográfica, ¿cierto? No, Solamente. no, mira, Ya. sí, no nos mareemos con cosas tan teóricas. Lo que a mí me interesa es que ustedes realmente tengan una herramienta más bien práctica. Tal vez lo que me podrían hacer un pequeño, un par de líneas de cada análisis, qué modelo les funcionó mejor, por qué ustedes decidieron tal o cual modelo, en base a qué ustedes decidieron dejar tal modelo. Bueno, ahí quedó clarito, ¿no es cierto?, que en el primer caso el exponencial andaba un poco mejor porque te permitía tener un error experimental más bajo y te permitía mejorar la dependencia espacial. En el caso 2, claramente el autofit que hace el modelo o el programa es mucho mejor que los otros modelos, ¿no es cierto? Porque te permite tener una dependencia espacial alta y además tiene un R cuadrado más alto que el resto de los modelos. Una cosa así, ¿ok? En 3-4 líneas, explicarme para cada una de las variables por qué eligieron el modelo y por qué tomaron la decisión que tomaron, ¿ok? De elegir tal o cual modelo, dar una pequeña explicación, pero sin revisión bibliográfica, solamente interpretación, que eso es lo que a mí me interesa. Perfecto, profe, muchas gracias. Súper, que estén muy bien. Chao Amanda, chao Constanza, Josefa, Sebastián, No, Lucas, muchas profe, Muy gracias por bien. todo. Chao, bien. profe, que tenga Cuídense. buena Nos tarde. vemos igual ustedes que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, chao.